esta fue la época un poco de conocer también a Ernesto, de estar con Ernesto D'Alessio, cuando fueron pareja. No, eso fue antes, o sea, cuando entré a década. Ajá. Ernesto y yo nos conocimos mucho antes, porque además Ernesto y Jorge eran íntimos amigos de los hermanos de Chacho, de los Gaitán. Entonces, 1000 veces habíamos coincidido en reuniones, en fiestas. O sea, cada que Chacho me invitaba a algún evento familiar, siempre estaban los D'Alessio. Entonces, los conocía de mucho antes, pero hasta que hicimos década fue que empezamos a convivir, obviamente, todos los días, a todas horas. Los 7 integrantes del grupo década, literal, casi vivíamos juntos. Y ahí fue cuando me empezó a tirar la onda. Okay. Y yo primero decía, pero si es un niño. ¿Es más chico que tú? 6 años y medio más chico que yo. Aparte, en una edad en la que él tenía 22, yo tenía 28. Sí. O sea... Sí, se nota mucho más. O sea, yo ya era, pues, una señora, bueno. casi, una joven, mucho más grande. Doña, vamos a dejarlo en doña. Una doña. Y él era un bebé, él tenía 22 años. Sin embargo, fue muy perseverante. O sea, yo le decía, niño, no va a pasar. No va a pasar. Y él nada más va del avión, ok, se iba y luego regresaba. No, porque sí, porque fíjate que no sé qué. Y me traía rosas. Y yo nomás decía, es que no va a pasar, niño. Y se iba y regresaba. Y poco a poco me fue conquistando y de repente, pues ya estábamos juntos, ya éramos novios. De hecho, vivieron juntos, ¿no? Sí. De hecho, él fue la primera pareja. Fue el primer hombre con el que dormiste, con el que viviste. A ver, yo me salí de casa de mi mamá para irme a vivir con Ernesto. Yo me salí de casa de mi mamá a mis 30 años, que yo seguía viviendo en casa de mi mamá y con una de mis hermanas, porque la otra ya se había casado. Obviamente yo trabajando y aportando y pagando y, o sea, no crean que ahí de tirada, rascándome la panza. No. Yo consentí a mi mamá muchísimo, como se lo merece. Pero yo me salí de casa de mi mamá a los 30 años para irme a vivir con Ernesto por primera vez. ¿Cómo te sentiste las primeras semanas viviendo con alguien? Porque es difícil. No, pues es que es rarísimo. Pero al principio fue muy divertido. Nos divertíamos mucho. Yo recuerdo que él y yo nos carcajeábamos mucho, nos divertíamos mucho. Él y Jorge son muy chistosos. No sé si los conoces, pero sí, son muy simpáticos, muy chistosos. Entonces al principio fue muy divertido. Después obviamente se fue volviendo más complicado. Las relaciones de pareja son un universo muy complicado y yo en ese entonces era, no quiero decir inexperta, pero no me sabía relacionar. Okay. Oye, y lo que platicamos al principio, ¿no? ¿Cómo es ser nuera de Lupita D'Alessio, la leona? Madre de la leona. Santa. Que de repente... Porque Lupita la adoro y se lo he dicho, pero todo el mundo sabemos que Lupita D'Alessio es un estandarte de la mujer con huevos, punto. Exacto. Pues fíjate que al principio fue difícil porque pues no le gustó nuestra relación al principio. Y ¿por la diferencia de edad? Yo creo, la verdad es que no lo sé. Me imagino que la diferencia de edad no le gustó. Además Ernesto era su bebé, aunque estaba también César, pero siento que con Ernesto tenía como una conexión especial y no le gustó que llegara una lagartona a quitarle la atención. No sé, la verdad no sé, pero me recibió al principio con unas cuantas declaraciones nada bonitas y se armó un relajo y yo no estaba acostumbrada a eso. Así el primer día sí te dijo así como, a ver. No, es que aparte lo dijo, ya no me acuerdo, pero a ver, por ahí debe estar, o sea, en alguna conferencia de prensa o en algún medio habló terrible de mí y dijo que yo era una tal por cual y palabrotas y así. Y entonces esa fue mi carta de presentación con la suegra, ¿no? Madre. Así de... Y yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, al revés, yo nunca había tenido una relación con alguien famoso. No es cierto, sí había tenido una relación con Temerario, pero eso había sido como antes. No sé, yo no estaba acostumbrada a que
a ese tipo de polémicas, ¿no? Y mucho menos a que se me atacara. Y entonces cuando la ves por primera vez después de esa rueda de prensa, de lo que haya sido, ¿cómo fue cuando la No, viste? fue un rollo, espérate, porque obviamente, además imagínate, los medios felices, ¿no? Lupita D'Alessio dice que eres una puta, ya sabes, y van con mi papá. ¿Qué opina, señor, de que Lupita dice que su hija es una tal por cual? Y entonces obviamente mi papá me defiende y entonces empiezan los dimes y diretes y al mismo tiempo estamos los dos en la novela. Entonces, diario había medios afuera del foro preguntándome a mí, preguntándole a Ernesto, o sea... Sí fue un tipo de atención que yo no estaba acostumbrada a recibir. Entonces, esa parte fue difícil. Pero después de ¿qué habrá sido? Unos 2, 3 meses, Lupita se acercó a nosotros, nos invitó a cenar, me pidió perdón y ya a raíz de ese momento ya todo cambió y nunca más volví a tener ningún problema. Wow. Tú desde ese momento, o más bien, ¿cuál era tu posición como mujer en cuanto a quererte casar y en cuanto a ser madre? No necesariamente hablo solo con Ernesto, sino ¿qué pensabas tú? Porque a veces uno puede querer una cosa y quizá la pareja con la que estás no es la persona con la que estás planeándolo. En ese momento yo no, para nada quería ser mamá. Y de hecho, Ernesto y yo nunca tuvimos una conversación acerca de matrimonio ni de formar una familia. O sea, no era algo que estuviera en el mapa para nosotros como pareja. Y al principio la relación fue muy bonita, pero después se fue complicando. Okay. Y bueno, ambos traíamos nuestra propia historia. Claro. Y era complicado. Se convirtió en una relación complicada. Pero nunca hubo esa conversación. Por lo menos no de manera seria, jamás. Sí, y tampoco era lo que tú deseabas. No, en ese momento no era algo que yo deseara. Yo durante muchos años antes pensaba que no quería ser mamá. Okay. Y en ese momento con Ernesto también lo tenía súper claro. Seguía como en la misma postura. Ok. Entonces, después de todo esto, pues como dijimos, viene las partes de la actuación, viene la parte de regresar con sentidos opuestos, otra vez un éxito. Ajá, sí. Eso está difícil. Sí. O sea, porque hay muchos grupos que regresan y cuando regresan ya no regresan igual. Exacto. Les ha ido extremadamente bien. Son muy amigos tú y Chacho, son amigos de hablarse hoy en día y salir de repente, cenar, ver a sus hijos, convivir o no tanto. Bueno, es complicado porque nosotros estamos ahora en Los Ángeles, entonces venimos poco a México. Siempre estamos en constante comunicación, pero vernos es un poquito más complicado. Aunque, por ejemplo, acabamos de hacer una gira de 10 fechas en Estados Unidos. Todo el mes bueno, no acabamos, hace unos meses, en febrero, hicimos una gira en Estados Unidos. Y entonces, claro, siempre que hay una noche libre o una tarde libre, nos vamos a comer, nos vamos a cenar. Anduvimos dando vueltas por Nueva York, nos fuimos de shopping, caminamos por la ciudad. O sea, ese tipo de cosas sí las hacemos mucho cuando hay el tiempo. Claro. y que se da, ¿no? Oye, y a la gente, ¿cómo reacciona la gente cuando los ve juntos? Porque ambos son figuras públicas, pero tienen un proyecto. Y entonces de repente verlos juntos, un proyecto de vida. Sí. Ya, así como de... ¡ah! ¿Qué pasa? Siempre la gente se acerca con mucho respeto y con mucha admiración y sí, a la gente le gusta mucho, sobre todo porque sentidos opuestos estuvimos separados tanto tiempo o en pausa tanto tiempo que de repente vernos juntos es como un happening. Y siempre se acercan con mucho cariño a decirnos que nos admiran mucho, que recuerdan la canción fulana, que ahora mis hijos cantan tus canciones, que gracias por la música de los 90s. Somos muy, muy afortunados porque siempre hemos contado con el cariño de nuestros fans y de la gente.